Nosotros en este mundo, a los padres, ¿qué más amamos? Seamos honestos, ¿qué más amamos? Porque yo sé que estamos en la iglesia y todo, pero seamos honestos. La platica también la queremos mucho, ¿no? ¿Sí? Y si no, entonces cuando se vayan, dejen todas sus billeteras acá. A ver si ustedes las dejan, ¿cierto que no? La cuidan, ¿cierto? Uno lo que más sufre en el día es, sobre todo en las mujeres, lo que más sufren por experiencia propia y por mi mamá y todo es que no encuentran la billetera en el bolso. Y sufren, la plata, ¿cierto? La platica que yo había guardado ahí. Y uno sufre por la plata, por su familia, ¿cierto? Uno lo que más ama lo protege, ¿cierto? Entonces tenemos el hogar, tenemos el dinero, ¿qué más protegemos? Ahí según esa tercera imagen. La salud, ¿cierto? La salud, hermano, eso uno con la salud va y hace la fila que sea, hace la vuelta que sea, con tal uno de su salud, pelea, porque uno ama todas las cosas y se aferra a ellas. Si alguien se llega a meter con su familia, ahí veo a la niña pequeña, ¿qué pasaría si a la bebita alguien se metiera para hacerle daño a ella? ¿Qué harían ustedes como padres? ¿Qué harían? Sale el papá oso y mamá osa, ¿cierto? O como dice mi esposa, se convierte en la mamá patico, pantera, tigre y cocodrilo, ¿cierto? Y no me tocan a mis hijos y los defiende y se enoja y aira, porque cuando uno ve una injusticia ira. ¿Qué pasaría acá si el pastor Osvaldo, que es aquí el pastor de la iglesia, estuviera cerrando ahí la reja y alguien lo estuviera golpeando y llegaran a darle golpes al pastor? ¿Qué cree que haría la congregación de él? Tiene dos opciones, o se les une o lo ayudan. ¿Cuál de las dos será? Lo ayuda, ¿cierto? Entonces va y lo ayuda, porque es quien, su prójimo también, ¿cierto? Lo que más tenemos cerca, eso es lo que amamos y protegemos. Entonces, si así somos nosotros, ¿se acuerda que Jesús decía, si vosotros siendo malos dais buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más? ¿Sí? Entonces, si nosotros aún así defendemos, ¿cómo será Dios? ¿Cómo Dios protegerá la vida humana? ¿De qué manera Dios protege la vida humana? Porque ya vimos que Dios fue el que la hizo, ¿cierto? Le pertenece, es de Él, son suyos, somos de Él, todos los seres humanos los creó, los va a proteger. ¿Cómo los protegerá Dios? ¿Cómo creen que Dios protege al ser humano? Pueden pasar milagros, sí. Yo creo que más de uno acá hemos vivido algún milagro en nuestra vida que, uy, el Señor salvó mi vida. Pero no pasa muy frecuente, tiene que haber algo que sea para todos, para que nos funcione a todos para proteger la vida. Entonces Dios la protege a través de qué? Según esa imagen, a través de su ley. Porque Dios le da leyes al pueblo de Israel. No es solo para convertirlos en nación, sino para que se protejan, ¿sí? Y se te protejan entre ellos mismos, ¿cierto? Entonces Dios protege a través de su ley. ¿Cuáles son esas dos leyes? Éxodo 20:13, ¿qué dice? No matarás. Aquí vamos a hacer clase básica, escuela dominical 1. ¿Qué número de ley es ese? De los 10 mandamientos, ¿cuál es este? ¿Qué número? ¿Cierto? A uno de pastor lo cogen y uno lo corchan a uno feo ahí con los 10 mandamientos. ¿Qué dice pastor? Ay, ¿qué es? Sexto mandamiento: no matarás.
Punto. Si usted lo ve, no hay aclaraciones. Dios no puso después de ese no matarás una cantidad de cosas. Pues, Él dijo, yo entiendo, no matarás. ¿Cierto? Entonces hay una ley positiva y una ley negativa. Más, menos. Ley positiva, ley negativa. ¿Esta qué creen que será? ¿La ley positiva o la ley negativa? Negativa, ¿cierto? No matarás. ¿Cuál será la ley positiva? Si tenemos la negativa es no matarás, ¿cuál será la positiva? ¿Cuál? Proteger, pero ¿cuál es en el mandamiento? ¿Cuál ley da Dios? Amar. Levítico, claro que sí, 19, 18. Amarás a tu prójimo. Entonces, ley positiva, ley negativa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, si ustedes saben que una casa se incendió en Bogotá, ustedes pueden ayudarlos a apagar ese incendio. Pero si es su vecino, ¿será que usted puede ayudarle a apagar? Entonces, siempre es nuestro ¿qué? Prójimo, el más próximo a nosotros, el más cercano a nosotros, el que nosotros ayudamos, ¿cierto? A nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el prójimo en esta iglesia, por ejemplo? Los miembros de esta iglesia, ¿cierto? ¿Y quién es el prójimo de esta iglesia? Los que están afuera, los que están en la calle, los que están afuera, los que no vienen a la iglesia, ellos también son prójimos. Y a ellos también nosotros tenemos que protegerlos porque están en nuestra localidad, porque están en Bucaramanga, Barranca Bermeja. Cuando ustedes vayan a Barranca Bermeja, esa ciudad, ahí están sus prójimos. Y en todos los municipios de Bucaramanga están sus prójimos. Por eso hacemos esos entrenamientos, para que ustedes vayan a entrenar esto ¿a dónde? A su región, porque son sus prójimos. Yo no les voy a decir a ustedes, vayan a enseñar esto al Amazonas, a Leticia. No, aquí donde están ustedes. Aquí está el consejo, también de Bucaramanga, de Santander. Aquí están los gobernadores, aquí hay EPS, aquí hay todo donde podemos trabajar. Entonces es el prójimo. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo y no matarás. Y recuerden que en la última cena Jesús va más allá, porque Él le dice a los discípulos, fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo esta noche les doy un nuevo mandamiento que es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y hasta dónde nos amó Dios? Cristo, hasta la muerte. Entonces nos pone a un perfil más alto todavía el Señor, porque no es solo pensar en cómo nos gustaría que fuera nosotros, sino cómo lo hizo Él por nosotros. Entonces, ley positiva, ley negativa. Veamos un ejemplo en Deuteronomio 22, 8. Ahí dice que cuando usted construye una nueva casa, usted necesita hacer un parapeto para el techo, de manera que no traiga culpa de sangre sobre su casa si alguien se cae. Sencillo, Deuteronomio 22, 8. ¿Qué es un parapeto? Sí, que suena como raro, no es que le inviten a comer peto a la casa, ni no, el parapeto es ¿cómo le llamaríamos? Una reja. Es como el techo, usted que le pone a su techo cuando ya hizo un techo para arriba, hizo un techito, ¿qué le pone usted? Una baranda o le construye un murito, ¿sí? En esa época lo que hacían en el pueblo de Israel era eso, construir era un murito más alto para que no se cayera. Algo muy sencillo. ¿Y qué pasa si usted hace un asado en su casa y no hace eso? Y se cae el hermano. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Será culpable de la sangre. Ay, pero es que no me alcanzó la plata. Entonces selle esa entrada y allá no haga el asado, hágalo en el primer piso. Entonces, ¿dónde está la ley positiva y dónde está la ley negativa ahí de lo que hemos visto en ese texto? ¿Cuál es la ley positiva? ¿Cuál es el proteger a su prójimo? ¿Qué hay que hacer? Hacer la cerquita, poner la baranda, ¿sí? ¿Y cuál es la ley negativa? Que si no lo haces, va a morir, va a haber sangre. Entonces mira para Dios lo importante que es proteger al ser humano a través de su ley. Algo tan sencillo como una casa significa la diferencia entre que una sangre caiga derramada sobre ti o no.
Entonces ya no hay excusa. El israelita no puede decir, no, es que a mí no me alcanzó la plata, pero yo quería estrenar la terraza. Señor, ahí lo dice. Y esa sangre vendrá sobre usted. Aquí vemos la imagen de Caín y Abel, ¿se acuerda? Génesis 4:8. ¿Qué pasa en Génesis 4:8? Ya sabemos la historia. Y en el momento que Dios llama a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué contesta Caín? Según lo que acabamos de ver, aunque Caín no tenía la ley, pues él tenía esa ley moral que Dios implanta en nuestro corazón, él dice, ¿acaso soy el guardián de su, si era o no era el guardián de su hermano? Él sabía lo que Dios le había, para él no fue nada raro. Cuando él lo llamó, le dijo, venga. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién clama desde la tierra? La sangre de tu hermano. ¿Qué vemos en común en lo que acabamos de ver y en la sangre, ¿cierto? La sangre de tu hermano, la sangre del más prójimo va a estar recayendo y recae sobre Caín. ¿Y qué le pasa a Caín? Ya lo sabemos, ¿qué le pasa? ¿Dios se enoja con lo que hizo Caín o no? Le enoja, y hay un castigo por no haber protegido ¿a quién? A su hermano. Mira aquí como vamos viendo en el anterior aunque no fuera mi vecino, no fuera alguien más cercano, si Caín muere, la sangre, para el Señor es sagrada la vida, es importante la vida. Entonces Dios espera que nosotros, ¿sí?, no cerremos nuestros ojos ante el derramamiento de sangre inocente. ¿Qué podría haber dicho el de la casa del parapeto? Señor, es que yo no sabía, es que yo no leí la ley, y como yo no la leí, entonces estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Caín, es que él es mi hermano, pero yo no estaba ahí, aunque él fue el que lo mató, dijo, pero yo qué tengo que ver yo ahí. Entonces, Deuteronomio capítulo 21 del 1 al 10. Este texto yo creo que si lo han leído alguna vez, muchas veces no se lee, no se ha estudiado, no se ha predicado, pero este es un texto muy importante y es donde el Señor nos está hablando hoy a nosotros como líderes, como los líderes que somos de la iglesia, nos está hablando. Entonces, si alguien alcanza a leer, me gustaría que lo leyera uno de los pastores, por favor, uno de los caballeros, que lo pueda leer en voz alta, si puede, si lo quiere, léalo desde su Biblia, Deuteronomio capítulo 21, 1 al 10. Alguien que lo lea, por favor. Si quieres, entonces, hermano, 21 del 1 al 10. Bueno, el pastor David lo... ¿Sí? Duro, pastor. Sigue ahí. De ojos del Señor. No sé si ustedes habían escuchado ese texto. Es interesante ese texto. Ese se dice, cuando lo ven en sus Biblias, se dice el caso de un homicidio de un desconocido. ¿Qué pasa si aparece alguien asesinado? Sabemos que está muerto ahí, ¿cierto? Entonces, aquí hay una pequeña, ¿por qué hacemos esta gráfica aquí? Porque si usted puede hacerlo esto mismo en un tablero, por ejemplo, lo que viene ahorita, lo puede hacer en un tablero para explicar lo que está sucediendo ahí. Lo que nos dice el texto es que se halla a un muerto, ¿cierto? Amanece un muerto cerca, en una ciudad. Entonces lo primero que ellos van a hacer es ¿qué? Medir en dónde está más cerca el muerto, ¿cierto? Ese hombre está bien muertico ahí. Entonces miden, ¿y quién es la que se hace responsable de la muerte de esa persona? La más cercana, la más próxima, ¿cierto? Entonces esa se hace la responsable.
¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿quiénes vienen y quiénes son los que convocan al pueblo? Los líderes, ¿sí? Los sacerdotes, los doctores, los escribas, todos los de la ley, todos los sacerdotes, todos los líderes son los que son llamados. Entonces, ¿quiénes son los que se hacen a cargo de ese homicidio? El más cercano, ¿sí? El texto nos dice entonces que se acercan ellos y convocan al pueblo, ¿sí? Y si ustedes, me voy a volver un poquito acá, y si ustedes lo ven, dicen que calculan el lugar, ¿sí? Calculan el lugar donde está, entonces lo calculan, le avisan al pueblo. Pero si ustedes tienen sus textos ahí en la Biblia y lo saben, porque aquí no tengo el texto completo, ¿qué dice el texto? Uno, que son los líderes, los sacerdotes, los que se hacen responsables de eso. No es que ellos lo hayan cometido, matado. Seguramente hasta ese homicidio fue de otra ciudad, no la de ellos, pero estaba más cerca a ellos. Entonces ellos llaman y convocan al pueblo y hacen unas cosas muy interesantes que Dios les manda hacer. Una es que Dios les dice que van a conseguir un terreno nuevo, un terreno que nadie haya cultivado, un buen terreno, ¿sí? Un buen terreno, aquí les estoy repitiendo la gráfica, ¿sí? Un buen terreno que nadie haya cultivado, ¿sí? Nadie lo haya cultivado. Entonces, ¿qué tienen que comprar? Pues eso es muy importante que vayan a sus textos, si los tienen ahí, para que me sigan. Un terreno limpio, bueno, que no haya sido cultivado. ¿Y qué pasaba en una época esa? Un terreno que tuviera buen pasto y dice que corriera agua limpia. ¿Eso sería un terreno costoso o sería un terreno barato? ¿Qué creen ustedes? Costoso, ¿cierto? Es un terreno costoso, con agua limpia, ¿sí? Si usted le hablara hoy en día a un campesino sobre eso, ¿qué haría un campesino con un terreno así? Cultivar. Pero aquí lo utilizan ¿para qué? Para un entierro. Y le dicen que van a coger un becerro, ¿sí? Un novillo, un becerrito bien bueno. ¿Qué le pidió? Que fuera cojo, que fuera el más malo, el más flaco, no, ¿cuál? El más caro, ¿sí? El mejor, el más fuerte, lo desnucaran, ¿sí? Y lo que me llama la atención en el texto anterior es que mire lo que pasa acá. Y todos los ancianos, cuando usted hace eso, convoca al pueblo y lo convoca y les dice: ¿dónde has hallado al muerto? Y responderán y dirán. Entonces el pueblo ponía las manos, los líderes, sobre el novillito y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre. Es interesante esto, ¿por qué? Porque dice: ni nuestros ojos han visto nada. Si ustedes solo se quedan ahí, uno diría: no hay ningún problema, yo no fui, yo no vi, no tengo ningún problema acá, no tengo que hacer absolutamente nada. Pero mire inmediatamente qué dicen ellos: perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. ¿Cómo explicamos eso? Primero ellos dicen que nosotros no vimos ni fuimos culpables, pero perdónanos, Señor, por esta sangre derramada. ¿Se acuerda de la ley positiva y negativa? No hay un muerto que no le importe a Dios. Para Dios todos son importantes. Y si el pueblo llega y le dice que como yo no sabía, como yo no vi, como a mí nunca me habían enseñado esto del aborto, y como yo nunca sabía, yo no tengo ninguna culpa, ese no es mi problema. Pero el Señor dice que sí es nuestro problema. Y estos, aunque no lo mataron, pidieron perdón por la sangre y tuvieron que hacer un entierro caro, pagar un becerro caro, pagar un terreno caro. ¿Por qué creen que el Señor les pidió al pueblo que hicieran eso? Porque como no era un familiar, porque cuando a ti se te muere alguien que tú amas y tú quieres, tú lo lloras, invitas a los amigos, haces una reunión en la iglesia, van, lo entierran, lo creman. Después de eso, ¿qué hacemos? Lo lloramos,
lo lamentamos, ¿cierto? Nos da tristeza, pasamos el luto. Pero este hombre que apareció ahí, nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Y Dios permite que el pueblo, a través de algo económico, sienta algo de ese dolor por la muerte de ese ser. Entonces para Dios no hay un muerto que no le interese. Y eso es lo que le está diciendo a los líderes. Entonces le dicen: no, Señor, no me vengan a decir a mí que como usted no sabía, entonces está fuera de culpa. Era su hermano, aunque usted no lo conoce, es un hermano suyo, es un hermano de Israel, y tienen que protegerlo. Dice: y así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ustedes. No nos podemos quedar ciegos ante la muerte de alguien. Ahí no nos dice si la persona que murió era inocente o no era inocente, no nos dice eso, pero era alguien que no podía hablar por sí mismo, no podía defenderse, no podía acusar a quién fue, pero nos tenía que preocupar la muerte de esa persona. Entonces, ¿cómo reacciona Dios cuando hay derramamiento de sangre? ¿Cómo reacciona Él? ¿Sí? Y si quieren, aquí me pueden otra vez, alguien si quiere leerlo, ahí esa parte, si le alcanza a leer, alguien que pueda leerlo, o en sus Biblias, Levítico 20, 2 al 5. Es claro, ¿a Dios le gusta el sacrificio de los niños? No. ¿Está de acuerdo? No, Él lo aborrece. Que se le entregaban a Moloc, ¿se acuerda? Se les entrega a Moloc. ¿Para qué? Para que les fuera mejor con la tierra en esa época, o el Dios de la tierra, o que les diera fortuna, pero los entregaban y los hacían pasar, y a Dios eso lo aborrecen. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías 32, 35? Dice: también edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc. Esto nunca les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer que Judá pecara. A Dios no se le pasa por la muerte. Cuando hay gente que pregunta, dice: ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? No dice nada sobre el aborto, porque para Dios en su mente no está el aborto. Él nunca ha dicho vayan y aborten, nunca en su cabeza pasa eso. A una mujer de Israel esa palabra ni se le venía a su mente, porque los hijos que eran en Israel: bendición, bienestar. Por eso es que no viene la palabra, la gente, ¿por qué no está la palabra? Porque eso no se le pasaba por la mente a una madre ni a un padre referente a sus hijos. Pero esos estaban llevando, sacrificando a sus hijos. Entonces, ¿es el aborto un sacrificio de niños? ¿Usted qué cree? ¿Que el aborto sí es un sacrificio o no es un sacrificio de niños? ¿Cómo lo verá Dios? ¿Sí? Dios ve el sacrificio humano como la muerte violenta de sus propios niños. Y este texto que viene a continuación es muy importante, el de Ezequiel 16:21. Ezequiel 16:21 dice: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz. ¿Para quién? Para mí. Y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por el fuego? Los bebés que están dentro del vientre de la madre
Antes de ser hijo de esa madre, ¿de quiénes son hijos? ¿Son los niños de quién? De Dios. O sea, se están metiendo ¿qué? Con sus niños. Ahí lo dice claro Ezequiel. Porque ustedes han matado a mis hijos, mis niños. Para nosotros hoy entendemos que el aborto no es una cuestión de un derecho, sino una pertenencia, y le pertenecen al Señor. Son los niños de Él. No solo el aborto es el asesinato de un hijo, sino que es el asesinato de un hijo del Señor. Esto es grave. Esto es muy grave. Entonces el sacrificio de niños es una abominación que no tiene nombre para Dios. Lo considera algo en lo que no se debe ni siquiera pensar. Niños y niñas son de Dios. Y nosotros como líderes, pastores y líderes que estamos acá, ¿cómo hemos protegido a esos niños y a esas niñas y a esas madres? Y a los niños del Señor, ¿cómo los hemos protegido? Ah, pero es que no sabíamos. Y se tapó uno los ojos. Es que yo no sabía, es que como yo no fui, es que como yo no lo he hecho, no tengo nada que ver. Pero el Señor nos dice que son sus niños. Entonces, ¿es el aborto un sacrificio de niños? ¿Qué creen? ¿A quién se le sacrificaba antes los niños? ¿A quién? Lo leímos. ¿A quién? A Moloc. ¿Se acuerda? Ahora los ídolos han cambiado. ¿Cuáles son los ídolos de hoy en día? Por los que se mata a un hijo y se entrega en sacrificio. ¿Cuáles serán los de hoy en día, los modernos ídolos? El dinero. Es que no hay economía para tener un hijo. ¿Sí? Mi libertad. Los estudios. La posición. Yo soy pastor. Uno puede decir, yo soy pastor. Y yo he cometido, dejé embarazada a una mujer de la iglesia. Pasa. Voy a hacer que aborte para que yo no pierda mi posición. Líder de alabanza con la novia, quedan embarazados. Los papás le dicen aborten, porque si no, ¿qué van a pensar en la iglesia? Una posición. La juventud, es que estoy muy joven para tener hijos. Dinero, todo. John Piper, este escritor John Piper dice algo. El aborto es el sustituto de la oración. Repito, el aborto es un sustituto de la oración. ¿Qué significa eso? Que cuando no entendemos lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué es lo que uno hace en los momentos de más angustia? Por lo menos nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos del Señor. Buscamos de otros para que nos den consejo. Pedimos ayuda porque sabemos que alguien nos puede tender la mano. Pero cuando no lo tenemos, comenzamos a tomar las decisiones en nuestros propios deseos, en nuestro propio dolor. Porque una mujer cuando está esperando y siente que no es deseado, que no llegó, la crisis es muy fuerte, es dolorosa y está sola. Porque muchas veces el hombre la deja, la misma familia la presiona, como hemos visto, para que aborte y se siente sola. Y en lugar de buscar al Señor, busca la salida del mundo. Ahora, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros?
¿Sí? Entonces es la decisión, como dicen ahí, si es un sacrificio de hijos, sino que ahora se lo entregamos a otros, ¿para qué? Antes se los entregaban, antes los mandaban quemar, los pasaban por el fuego, los cortaban por algo que querían. Hoy en día los mandan cortar, asesinar, cortarlos en pedacitos, dejarlos morir en una mesa si el aborto no resultó, matándolos. Ese bebé que tiene ahí ustedes en la mano, si lo tienen todavía. Ah, es que no le duele. Falso. Porque a los bebés en el vientre, ¿no sabían ustedes que también los operan y les ponen anestesia? ¿Qué hemos estado haciendo nosotros como iglesia? Este es un video que no nos muestra cómo se hace un aborto, pero nos muestra la consecuencia del aborto. Es un video sangriento, es un video doloroso. Y tú puedes tomar la intención y decir, me impresiono mucho, no lo voy a ver. Pero ya hemos visto lo que el Señor nos dice. Aunque yo tape mis ojos y diga, yo no vi y no lo sé, no significa que tienes excusa. Pero ¿por qué te digo que lo veas? Porque lo que está pasando con el problema del aborto, el pecado del aborto, con estos bebés en el vientre, es que los están invisibilizando. Y como decía mi esposa, no hay entierros, no salen en la televisión, muchos bebés terminan yéndose por el sanitario o los botan a la basura o quedan en una clínica por allá y los ponen en desechos. Y como no se ve y nadie sabe, entonces pensamos que eso no está pasando. Invisibilizar, nosotros somos la iglesia. Efesios nos dice que nosotros tenemos que exponer las obras de la oscuridad. Entonces, por favor, vean este video. Dura 1 minuto, pero esto nos dice qué es el aborto. Doloroso. Si quieres llorar, llora. No hay ningún problema. Tenemos que llorar. Nos tiene que doler. Yo he presentado este video muchas veces y me duele y me sigue doliendo. ¿Cuál es mi testimonio? Que yo en todos los años que he servido en tantos ministerios, pastoreando, enseñando, predicando aún en las calles, en el Bronx, yendo a diferentes lugares, nunca hablé de esto. Nunca lo prediqué en un sermón. Nunca lo había dado en un rebaño o en un curso de la casa o en la iglesia. Y yo entendí, cuando vi que eran los niños del Señor, que yo no podía hacer algo, que mis manos tenían sangre. Porque el Señor me puso como líder para proteger a mi prójimo y no lo hice.
para mí fue muy difícil saber eso, pero entendí que aunque el Señor había perdonado mi vida y me había salvado, mis manos tenían sangre. Porque se levantan las mujeres y decían, el Señor lo puso usted aquí para pastorear, y nunca en la vida habló de este tema, y yo aborté hace un año. Si me habían hablado de esto, seguramente yo no hubiera abortado. Pero no lo hice. Y yo pude aceptar eso. Y el Señor hoy me tiene haciendo esto. Porque hay que rescatar a esos niños y esas niñas. Por favor, tomémonos unos minutos, 2 minuticos, oren ahí juntos, pidiéndole al Señor perdón. Porque antes le dimos la alabanza por la vida que dio, pero que ahora el Señor nos perdone por haber cerrado nuestros ojos. ¿Sí? Aún si no lo hice como pastor de enseñarlo, pero si también tuve un aborto, acompañé a alguien a un aborto, lo aconsejé o estuve de acuerdo también en ese aborto, lo hice, es el momento de decirle al Señor que nos perdone. Tomen 2 minutos ahí, 3 minutos orando. Perdona a tu pueblo, Señor, porque no sabíamos y no vimos, pero hoy, Señor, aunque no derramamos esa sangre, o si la derramamos, Señor, hoy venimos a decirte, Señor, perdónanos por esa sangre derramada, Señor. Efesios capítulo 2, versos 7 en adelante dice así: porque si usted está triste, está bien. Si se siente mal, está bien. Y Pablo escribe esto a los corintios: sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense en lo que producen ustedes, esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. El sentir ese dolor está bien. Y este momento que acabamos de vivir es doloroso y es triste. Pero en la tercera pregunta viene algo especial y maravilloso. Vamos a tomarnos 10 minuticos de descanso para que puedan tomarse algo.